Bueno, permítame compartir pantalla, por favor. Aquí está nuestro tema que habíamos hablado el día de ayer, diseño de juntas empernadas bajo tensión cíclica. La motivación de estos ejercicios o de este tema era que en ingeniería mecánica nosotros podemos tener juntas, como por ejemplo tenemos aquí esta brida y esta tapa de la brida, que pueden experimentar cargas cíclicas de tensión. Imagínense que acá dentro del recipiente tenemos una presión que fluctúa entre un valor máximo y un valor mínimo. Eso va a hacer que nuestro perno o nuestro espárrago trabaje en tensión máxima y en tensión mínima, ¿no es cierto? Va a estar fluctuando esa tensión, siempre en tensión. Eso va a producir fatiga por tensión. ¿Sí? Otro caso típico, bien explicado desde la unión, por ejemplo, aquí tenemos de una pieza de transición con una torre, de una góndola, una turbina eólica. Esta unión es empernada, como pueden ver, dependiendo en qué sentido esté el momento flector, debido a las cargas de viento, fuerzas de viento. Nosotros vamos a tener miembros, conexiones estructurales hechas con estos pernos que van a estar sometidos a una separación aquí. Si están separándose, pues los pernos tienen que estar atención. Algunos de estos, otros van a estar sin ninguna carga, otros, mientras que las placas en el otro extremo se van a comprimir, los pernos no van a soportar ninguna carga. Entonces, cada problema es muy diferente, ¿no? Habíamos hablado también de una columna con una viga, con conexiones aquí con un ángulo, los pernos acá arriba obviamente están en tensión y en corte primario, mientras que, pero en tensión, no corte secundario, no es corte excéntrico este caso. Y acá abajo vamos a tener que estos pernos no trabajan, ¿no? Y bueno, con eso nosotros habíamos hablado al respecto de que las cargas que tenemos entre un perno y unos miembros de una junta se transfieren a través de estos conos. Estos conos tienen un ángulo de aproximadamente 30 grados, lo que significa que puntos que se encuentran, por ejemplo, donde están estos puntos morados, no experimenten cargas compresivas o no, los estados de esfuerzos aquí sean prácticamente cercanos a cero o sean despreciables, mientras que acá adentro vamos a tener esfuerzos considerables. El asunto ahora venía de que para yo poder calcular la carga que se lleva el perno, la carga que se llevan estas placas, yo necesito determinar las rigideces de este perno y también de estos miembros, de estas placas, de estos empaques, ¿sí? Para una cierta carga que está actuando en las placas o que una presión que tenga en una brida, etcétera, que es nuestro caso de estudio del momento. Para eso necesito las rigideces. Les había dicho que la rigidez del tornillo, siempre lo del perno, simplemente se calcule con el área de tensión y la longitud de agarre. La longitud de agarre de un perno desde la cabeza del perno hasta la base de la tuerca o de un tornillo desde una cierta parte hasta la cabeza del perno. Esta cierta parte o esta longitud efectiva de agarre depende, en este caso, del espesor de la placa, de este parámetro H y del diámetro del perno, como les mostré en una ecuación. ¿Sí? Entonces, con esa longitud de agarre, el área de tensión, el modo de yo, puedo encontrar directamente la constante de rigidez de mi perno. Por otra parte, me falta de las placas, ¿no? Aquí está un poco esto repetido. Acá está la longitud de agarre en un tornillo, ¿no? Como pueden ver, depende de alguna relación que tenga acá entre comparar el diámetro de mi tornillo con el espesor más grande, ¿no? Que está acá abajo, ¿sí? Con el espesor que está al final de mi conexión. Si encuentro L', pues encontrado L', puedo encontrar la rigidez de mi tornillo. Ahora vienen las rigideces en cambio ¿por qué están repetidos? Dos veces me han repetido la misma página. De las placas. Para esto, habíamos empezado analizando un cono, ¿no? Un conito que se forma en un material. Y ese cono sacamos un elemento diferencial, como se encuentra acá. Ese elemento diferencial es como que tuviéramos una arandela que tiene un diámetro D hasta un diámetro de 1, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos es, como la constante de rigidez en, en una barra que está sometida a compresión no es nada más que la fuerza debido para la deformación o la compresión que sufre, aplicando la ley de Hooke,
Igualmente acá podríamos sacar un delta, una compresión bien chiquita de este delta X, que es nuestro espesor de nuestra arandela chiquita que sacamos, sacar la compresión que sufre, un D delta, que sería la fuerza que está soportando, que va a soportar nuestro cono dividido, ¿no es cierto?, para el área, para la constante de rigidez, perdón, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, que es E por A dividido para L. L en nuestro caso es la longitud de X nomás, ¿no? Como es un elemento diferencial, quiero encontrar la compresión total a lo largo de toda esta altura del cono. Lo hago integrando, ¿no es cierto?, entre 0 y t, mi valor de dx, ya no es de x nomás, sino integro entre 0 y t. Y lo que hago también a D1 es reemplazarle en función de este diámetro de la base superior. Si esta base superior se llama D, la reemplazo en función de D. Entonces, D1, ¿qué sería? Este D más este H y más este H de acá. Encontramos que H está relacionado con el ángulo alfa, este ángulo de 80 grados, y también con este parámetro X. Y esto encontramos la relación que D es igual a D1 es igual a D más 2 veces X tangente de alfa. Y reemplazo eso en esta expresión de acá. Finalmente integro, con tablas integrales pueden encontrar esto, y para un ángulo de conicidad de 30 grados, nosotros llegamos a una expresión como se encuentra aquí, y es la que ustedes deben usar para encontrar la rigidez de cada uno de estos conos. Si saco un cono, por ejemplo, como se encuentra un cono aquí, ¿no? El diámetro de la base menor, la base más chiquita, es D mayúscula. El D minúscula es el diámetro del perno, recuerden. Este D de acá abajo no lo usamos, esta base mayor no la usamos la base menor. Este D mayúscula y el D minúscula. Esos son los Ds mayúscula y D minúscula. Este es el módulo de Young, depende de qué unidad esté usando, puede estar en megapascales o puede estar en KSI o en PSI. Este T es el espesor de mi cono truncado y esos son todos los parámetros que debo usar para encontrar K. Recomendación, hagan esta fórmula, pónganla en un Excel o en su calculadora, programenla para que solo tengan que ingresar estos datos, ¿no? Y no equivocarse al encontrar la constante de rigidez de cada cono que se me forma. Este cono tiene un ángulo, saben, de 30 grados, un cono de ángulo fijo también le llaman, ¿no? De 30 grados. Y no sé, hasta aquí queríamos hacer un casito de una placa, pero voy a borrar esto, voy a volver a explicar nuevamente. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí, por favor. Dije, disculpe. Adelante. Sí, ¿cómo se hallaría, digamos, D para los otros conos truncados? ¿T dice o D? Perdón. El D mayúscula. D mayúscula. Bueno, entonces vamos a analizar. Entonces permítame ahorita hacerles nuevamente hagamos un caso general, ¿no? Que usted podría tener en la vida real. Tiene, por ejemplo, la tapa de una brida. Tapa de una brida. Digamos que le pone un empaque, tiene un empaque metálico, y tenemos el nozo de acá abajo, el otro. Entonces tiene la brida igualito. El empaque y el nozo. De acá adentro tenemos nuestra conexión, ¿no? Nuestra cabeza de perno, nuestra tuerca. Y podemos pensar que también tenemos una arandela. Casi siempre hay que poner, o sea, siempre he visto que se pone arandelas, ¿no? Ya. Arandela, arandela. Y al ojo, ustedes pueden ver al ojo que la primera placa es más gruesa, más delgada que la placa de abajo. ¿Cierto? Por lo tanto, yo asumiría que la mitad de todo el arreglo va a encontrarse por acá más o menos. Más o menos la mitad va a encontrarse por ahí. Si están de acuerdo, es la mitad de todo el sándwich que se forma. Entonces, lo que ustedes hacen es trazar la línea, ¿no es cierto?, a 30 grados. Por ejemplo, así, trazo
la línea I. Ya, digamos que se me forman esos conos truncados. Entonces ustedes tienen que identificar cuántos conos truncados tienen. Están dados por los diferentes materiales que tengan ahí, así también con la línea de simetría. Yo dibujé esa línea roja, esta línea de simetría, esta línea roja. Entonces voy a identificar algunos conos que tengo. Primero arriba tengo un cono, no sé si están de acuerdo, este es el primer cono. Si alguien no ve o no está claro, por favor revisará. Quitamos este querido cono. Es evidente que ese es un material y es un cono. Segundo, tengo un material del empaque. El material del empaque tiene forma de este otro cono, pero hasta acá nomás, hasta donde está la línea de simetría roja. Sí, un caso general como ahorita. Ya tengo la otra parte del empaque. Vamos a ponerle el grosor chiquito. ¿Ya? Y finalmente puedo ver que abajo tengo otro cono. Lo voy a poner amarillo. No sé si alguien tiene problemas en identificar esos conos. Lo que ustedes deben hacer siempre es identificar esos conos, ¿no? Le hago colorido por motivo de claridad nomás. De ahí yo saco cada uno de sus La conos. línea de simetría es en la mitad entre la distancia. Sí, sí, es la mitad del sándwich, ¿no? Si suponte que todo esto, hasta acá abajo, hasta donde está tu arandela, esta sería nuestra longitud de agarre, ¿no es cierto? En una conexión empernada, no atornillada, sino empernada. Entonces, se supone que esto es L sobre 2. Ya, ¿y el ángulo del cono cómo se lo saca? Como les dije la vez pasada, este ángulo es 30 grados. Siempre le tomamos 30. Sí, hay criterios, ¿no? Que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero podemos tomarle como 30 grados. Listo, profe. Muchas gracias. Es decir, si ustedes dibujan esto a escala, todo, pueden inclusive sacar todos sus diámetros, ya van a ver todo gráficamente. Sí, pero si no quieren hacer gráficamente, pueden hacerlo analíticamente. Está toda la geometría dada, ¿no es cierto? Siguiente. Entonces, sacamos cada uno de los conos. Entonces, yo tengo un cono 1, 8 conos 2, 8 conos 3 en este caso, 8 conos 4. Puede haber casos donde tenga solo 2, ¿no? Es el caso más simple. Ya. Bueno, vamos sacando el cono 1. Si saco el cono 1, veo que es una cosa así. ¿Qué puedo observar? Que la base menor del cono truncado es la base mayor, es la base menor, la más chiquita. La base menor, ¿qué diámetro debe tener? Ese diámetro, ¿se acuerdan? Le llamamos como una letra D mayúscula. Este es el D mayúscula, por favor. Siempre la base menor. ¿Y este caso qué es igual? Eso no es igual al diámetro de mi arandel. En este caso muy particular de este cono, para este cono. ¿No es cierto? Es el diámetro de la arandela. Listo. Por otra parte, lo que yo tengo, por supuesto, es el diámetro de mi perno. Entonces, y este material va a tener, este cono va a tener un espesor, si quieren, T1. Le voy a llamar T1, D. Este voy a llamar D1, si quieren, para llamarle el primer cono D1, T1, D. ¿Qué otro parámetro necesito? El módulo de Young. Y va a tener un módulo de Young E1. ¿Sí? Módulo de Young del material. Recomendación en sus exámenes, por favor. No necesito que escriban esta ecuación para todos los conos y reemplacen los valores, todito, y me digan cuánto sale en cada caso, ¿no? Es suficiente que me listen. Digan, cono 1 tiene este valor de D1, tiene este valor de T, tiene este valor de T1, tiene este valor de E1, y sale tal valor de K, K1. Yo estoy conforme con ese resultado.
Sí, pero siempre y cuando me digan cuáles son los ingredientes para que salga esto. Si solamente me pone K1 sale tanto sin ni siquiera indicar nada de esto, yo no puedo revisar nada. No puedo saber si está bien estos parámetros. Estos parámetros sumamente importantes que estén bien listados, bien aclarados, bien mostrados en una tabla o como ustedes quieran, o dibujados como estoy haciendo. ¿Cierto? Luego vamos al cono 2. No voy a poner todo esto, ya sabemos que los parámetros cuáles son acá. En mi caso, D1 es este. D minúscula sigue siendo este. T1 es este T. E es este. Siempre esos 4 parámetros. Acuérdense. ¿Sí? Y calculo K. Vamos al otro cono 2. No voy a hacer de todos, sino de unos 2 o 3 más. Cono 2. Me sale este dibujo así. Un cono un poco más chiquito, si quieren. Ya. Base menor. Este pasa a ser mi D. Le voy a llamar D2. ¿Sí? D mayúscula pasa a ser este, se llama D2. Este de aquí le voy a llamar T2. Donde se encuentra el perno sigue llamándose D. ¿Sí? Ya. Y este material, ¿cómo es? Eso no es el mismo material anterior. No es, ¿no es cierto? Es un empaque. Este va a tener un módulo de Young E2. ¿No es cierto? Diferente, si quieren, sí, diferente a E1. Porque no es el mismo material. Recuerden, esto era placa, esto era empaque, esto era placa. No sé de qué material, no he especificado nada, no hemos hecho un ejercicio. Simplemente son materiales diferentes, ¿no? No sé si está ahí alguna inquietud. Ya, vamos al cono 3, que es un poco interesante. Una cosa importante en el cono 2. ¿Cómo encuentro D2? ¿Cómo encuentro D2? Usted verá, como alguien dijo, puedo dibujarle, me preguntó el ángulo, todo. Si usted dibuja a escala bien bonito, puede medir nomás, directamente D2. Si no, ¿qué tendría que hacer? Utilizar D1, de ahí utilizar más 2 veces esta espesor T1 por la tangente de alfa. ¿Se acuerdan lo que aprendimos anteriormente? Si yo conozco esta altura, puedo calcular esto, porque sé que este ángulo le llamo alfa. Si quieren, le llamamos h, ¿no es cierto? Le llamamos x esto. Y decíamos que h es igual a x tangente de alfa. Claro, porque tangente de alfa, ustedes saben, es igual a h sobre x. ¿Cierto? Entonces, h es x tangente de alfa. Vean, para encontrar D2, ¿qué tengo que hacer? Sumar 2 veces h a quién? A D1. Encontramos acá. Entonces, ¿qué puedo decir de D2? Es igual a D1 que encontré para el cono anterior, más 2 veces T1 tangente de alfa. Analíticamente puedo encontrar así, para este caso, para este muy particular, para este cono 2. No sé si está claro eso. Si no, pues le miden, ¿no? Como quieran. Si lo hacen a mano nomás, tienen que calcularle como acabo de escribir ahorita. Cono 3. Cono 3 es una cosa más flaca, más grande, pero es chiquita, ¿no? Así, dibujo nuestra escala, por supuesto. ¿Cuál sería la base menor? Es esta de acá abajo. D3. ¿Cuál es D3? Esto es T3. ¿Sí? Y este es como ese empaque. ¿Qué mismo va a ser? Es parte del empaque, ¿no? Pues D3 va a ser igual aquí a E2. Vean. Este D3 ¿a cuánto sería igual? Con lo que acabo de explicar ahorita, abajo tengo el diámetro de la arandela. El diámetro de la arandela le voy a aplicar con un espesor T4. Puedo calcular, sumarle todo el H que se me forma acá, el H que se me forma acá, con este espesor T4 y con el diámetro de la arandela, ¿puedo o no puedo escribir lo siguiente? Podría decir, para este caso muy particular, el D4 es igual al diámetro de la arandela, ¿cierto? Más 2 veces
T4 tangente de alfa. Puede encontrarla así, si no le miden. Finalmente el cono 4. Y el diámetro D, por supuesto, es el mismo, ¿no? El cono 4. Un cono medio grande, ¿sí, no? Esto es D4, base menor siempre. En este caso es igual al diámetro de la arandela. Esto. Tengo D minúscula. Tengo T4. Entonces, ¿qué tengo que decir nuevamente? Este tiene otro material, ya no es de empaque, sino es un material de la placa, puedes llamarle el 4. ¿Sí? Entonces tengo todos los parámetros. No sé si, y de repente, por supuesto, este DW, que tenemos aquí el diámetro de la arandela, en principio debería ser la misma arandela, ¿no? Que tenemos acá arriba. Si no, pues es otra arandela. A veces en las juntas no tienen arandelas, ¿no? No hay arandelas. Entonces, si no hay arandelas, el diámetro directamente de la cabeza del perno, el diámetro de la tuerca. ¿Dónde están esos diámetros de las arandelas y las tuercas? Están en los apéndices del libro. Voy a abrir ahorita el libro para... Pero no sé si hay alguna inquietud. Sí me hice entender cómo sacar todos los parámetros de cada cono para que puedan hallar K1, K2, K3 y K4, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes, bueno, esta es otra versión del libro, ¿no? Se me abrió ya, no es culpa. Pero cuando van abajo al apéndice, en el apéndice ustedes tienen, déjenme buscar. Por aquí hay algo. Miren, dimensiones, dice, de tuercas hexagonales. Ustedes tienen o si están en milímetros o están en diámetros en pulgadas, por ejemplo, tienen un perno de 1 pulgada de diámetro. El ancho de su tuerca, ¿qué es ese ancho W? No sé si hay algún dibujo. No hay un dibujo. Este aquí está el ancho W. W es eso. Sí, no es el diámetro, pero ese es W. El H es este espesor de la cabeza o de la tuerca también, de la cabeza del perno. Hay un radio también de acuerdo aquí en la cabeza del perno o del tornillo. De hecho, cuando estos pernos trabajan a tensión, donde más fallan es en la base de la cabeza. Aquí suele romperse, generalmente, o en los primeros hilos. Ese es el fallo. Entonces, esto es W. Pero, como BW, este es el H. Y estos son diferentes tipos de tuercas que usted puede encontrar, ¿no? Pero lo que usted necesita en realidad es esto, el diámetro de la cabeza. No es estándar, no es estándar, varía entre fabricante y fabricante, pero el diámetro de esta cabeza se puede aproximar digo, ¿no? Como 1.5 veces el diámetro del perno. Es decir, usted, si no dispone, si no hay arandela, o si no hay esa conexión, no han puesto la arandela, si no hay arandela, entonces puede aproximar que DW sea aproximadamente 1.5 veces el diámetro del perno. No aproximadamente. Si hay, como les mostraba no les mostré todavía las arandelas, para las arandelas, desde abajito, aquí están, ¿no? Dice dimensiones básicas de estándares, ¿no? Para arandelas planas. Entonces, dependiendo de su arandela, si es de 5 octavos, 3 cuartos, para valores pequeños, diámetros bien chiquitos, tienen otra numeración, ¿no? 6, 8, 10, 12.
Pero ya después de un cuarto, un 5/16, etcétera, ustedes tienen el número del tamaño de la arandela, ¿sí? Que está haciendo referencia a esto, ¿no? Un cuarto, pues tiene un agujero de 0,25, pero el diámetro interno no es 0,25. ¿Se han visto que los pernos entran flojitos en las arandelas? Es porque el diámetro interno es un poquito más grande y el diámetro externo es más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál diámetro tiene que usar usted? Este diámetro externo. Este diámetro externo puede usarle como DW. Entonces, aquí están en la tabla 82 parámetros de arandelas, ¿no? Sí, aquí hay otros también. Para los métricos están aquí. Y acá está la continuación. No, este es otro. Entonces, aquí están los diámetros internos. Por ejemplo, un perno de 8 milímetros, un M8, tiene este diámetro interno, este diámetro externo. Ya, no sé si está claro esta parte. Ya sé cómo encontrar, entonces, al momento ustedes dirán, chévere, si reemplazo los datos de mi ecuación anterior, yo puedo encontrar K1, puedo encontrar K2, puedo encontrar K3, en este caso muy particular, ¿no es cierto? Puedo encontrar K4. Como son placas que están una a continuación de otras, son como resortes en serie, ustedes tienen que encontrar una rigidez equivalente de todas esas placas, con el empaque incluido, etc. ¿Quién va a gobernar es el más suave de todos ellos? ¿Cierto? En este caso el empaque gobernaría, el 2 y el 3. Entonces lo que usted tiene que decir es, como son resortes en serie, puedo decir entonces de todas las placas, voy a ir a la siguiente página, entonces digo, voy a hallar la rigidez de las placas, o los miembros o los diferentes miembros que tengo ahí, ¿cierto? Entonces se acostumbra ya a utilizar la letra KM en nuestro texto. Pues lo que digo es, como son resortes en serie, 1 sobre KM es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 más 1 sobre K4. En nuestro caso muy particular. Pero podría ser más otros también, ¿no es cierto? Entonces así yo encuentro KM. Entonces determino KM. De ahí despejo KM. Por otro lado, yo ya les había indicado cómo encontrar KB, ¿no es cierto? Esto también ya tenían la rigidez del perno o del tornillo. Esto ya habíamos encontrado la clase pasada, KM y KB. Entonces, ahora la pregunta es, yo les había dicho KM y KB sirven para poder determinar cuánto se lleva cada uno, el perno y las placas. Y porque recordemos, ¿no? Voy a hacer un dibujo bien simplecito, unas 2 plaquitas nomás. Voy a tratar de dibujar, aunque sea sin arandelas, una junta empernada, pues tengo esta cosa de ahí. Tengo una placa, tengo otra placa, ¿cierto? Tengo una junta ahí. Después de aplicarle una carga, una tensión, digamos, voy a aplicar una fuerza P aquí, ¿cierto? La misma fuerza P está acá abajo. Después de aplicar una fuerza P así, ¿esto qué va a pasar? ¿En qué se va a convertir? Entonces esta placa se va a comprimir un poquito. Estoy exagerando, ¿no? La otra placa también se va a comprimir. ¿Sí? Y mi nueva situación va a ser así, ¿no? Ya. Está exagerado, pero va a haber una diferencia entre esto y esto, que le vamos a llamar un delta. No sé si me ocurre, un delta. Esa diferencia es un delta. ¿Sí? Entonces, yo lo que podría decir es, ese delta es un delta del perno, que se extiende el perno, ¿no es cierto? Esta es una extensión del perno. Es lo que se va a extender el perno. Pero también va a ser el delta de los miembros, de las placas. Es lo que se comprimen, es la compresión de las placas. Sí, creo que es evidente, ¿no? No hacen falta razonar mucho para saber que va a llegar a ese caso así. ¿Sí?
cuando aplique yo una carga grande de tensión. Y luego lo que podría pensar es, a ver, cada una de esas rigideces, ¿cómo las determino yo? Cada una de esas rigideces, según la ley de Hooke, sabemos que podemos llamarle P, una carga P es igual a K por X. Esa es la constante de rigidez. Entonces, la constante de rigidez de cada uno podríamos llamarle como P dividido para X, o si quieren, delta X. ¿Ya? Eso sabemos, si es que no pasa a la zona plástica. Pensando en nuestro perno y en nuestras placas, yo podría decir entonces, podría tener yo la constante podría determinar la deformación, perdón. Y de aquí mismo podría decir también la deformación, por supuesto, delta X es igual a P dividido para K, ¿cierto? Entonces nosotros esto estamos llamándole delta ahora. Decimos delta del perno, ¿cuánto es? Es PB, sería la carga que está en el perno, dividido para KB. Y esto debería ser igual entonces al P en los miembros, dividido para K en los miembros, ¿cierto? Sí, o sea, lo único que estoy diciendo es lo que dije acá abajo, ¿no? Que las deformaciones son las mismas, lo que uno se extiende y el otro se comprime, nada más. Desde aquí podría despejar y decir, por ejemplo, que PM es igual a PB por KM dividido para KB, ¿cierto? Por otra parte, yo podría decir, la carga total externa P va a ser la carga que se lleva, por ejemplo, las placas, más la carga que se lleva el perno. O sea, se reparte la carga total en la carga que se lleva las placas y el perno. Entonces aquí podríamos despejar también PM, que sería igual a P menos PB. ¿Sí? Ahora tengo esta expresión y tengo esta expresión de acá. Podemos igualar esas expresiones, ¿no? Y podemos despejar P. Igualamos las dos y despejamos P. P entonces ha sido igual a PB por KM dije, sobre KB, ¿cierto? Más PB, ¿cierto? Saquemos factor común, PB, entonces me queda KM sobre KB más 1 multiplicado por PB, ¿no es cierto? Resolvemos lo de adentro y me queda KB, y arriba me queda KB, KM más KB, ¿sí? Todo esto multiplicado por PB. Vean, esta relación que nosotros tenemos aquí se le conoce como una letra C, ¿cierto? Entonces, y esa se llama fracción, ¿qué podemos decir? Fracción de carga que se lleva el perno. Es decir, si usted algún rato tiene la carga P, conoce la carga externa que actúa en una junta, esta es carga, voy a poner aquí, carga externa que actúa en una, aquí este una le voy a resaltar, junta. No digo en 10 pernos, en un perno y sus queridas placas, solo en un perno y sus placas. Cuando digo una junta, me refiero a un perno y sus placas. Se encuentran en esa junta, ¿sí? Un perno y sus placas respectivas, ¿sí? Si yo conozco P, entonces la carga en el perno, PB, como acabamos de encontrar anteriormente, pueden ver ustedes, a ver, si está bien esa expresión. Sí, entonces de aquí podemos despejar, ¿no es cierto? Y decir PB entonces es igual a, no, este no es C, entonces está al revés. Déjenme un ratito, déjenme ver en el libro. Mi memoria no es tan buena. Quiero encontrar capítulo 8. Está.
Ya. Entonces estoy mal. Esto en realidad no es C. Esto no es C, ¿no? En realidad, de aquí puedo despejar C y decir que es igual a KB. Es el inverso nada más. Sobre KB más KM. Es el inverso de lo que estaba acá. Entonces puede encontrar C. Pero esto no es C. Sería 1 sobre C. Por eso. Entonces C sí es la fracción de carga que se lleva el perno. Este C sí es. C es igual a esto. Es la fracción de carga que se lleva el perno. ¿Sí? Lo que significa que PB, de aquí despejando, simplemente sería igual a la carga P multiplicado por C. ¿Sí? Repito, C es igual a KB sobre KB más KE. Y finalmente la carga que se va a los miembros es igual a P por 1 menos C, menos la fracción de carga. Ya, y eso es todo. Esto es todo. Y ahora sí vamos a poder, cuando tengamos nosotros una carga externa que actúa debido a una presión, debido a una tensión, etcétera, tenemos P, podemos encontrar la carga que se lleva el perno. Ahora la inquietud es cómo diseño y cómo utilizo eso para mi diseño, pues para mis pernos. Porque con esto yo debería decir, a ver, tengo PB, pero si es que tengo, por ejemplo, tengo un P máximo, tengo un P mínimo, que es típico, ¿no es cierto? Una presión fluctuando, esa presión me produce una fuerza en cada junta donde se encuentra un perno, tengo P máximo y P mínimo ahí. Entonces, eso significa que puedo también tener PB máximo y PB mínimo. ¿Sí o no? Ya. Pero en una junta empernada yo debo tener también una precarga. Entonces, aquí voy a hablar ahorita cálculo de la precarga. Es decir, en una junta para que trabaje a tensión, no debo permitir que la junta se separe. Debo asegurarme que estas dos placas siempre estén unidas, con cargas máximas y mínimas siempre están unidas. Y mi perno siempre esté en tensión. Si se llegan a separar las placas, se lleva a escapar el fluido, esto ya no sirve, ¿cierto? Asimismo, si las placas se llegaran a comprimir mucho, pues el perno podría perder su precarga. La idea es que no pierda nunca su precarga. Entonces, usted lo que tiene que hacer cuando tiene una unión de estas es, con un torquímetro, darle una precarga, a esto, precargarle con una fuerza que le vamos a llamar FI, ¿sí? O PI, como quiera llamarlo, le llame FI, ¿no? Vamos a precargar. Entonces, ¿cómo se calcula esa precarga? Miren, en unas páginas, en unos slides anteriores que ustedes deben tener, les había presentado unas tablas como estas. Entonces, mira, tú tienes un perno me invento, ¿no? En unidades, esos son pernos SAE, grado 1, 2, 4, 5, ¿no? A mayor grado, mayor resistencia, mayor dureza, ustedes saben. Tengo unos pernos, asimismo puedo también tener pernos métricos. Estos son pernos también ASTM, pernos estructurales de 325 que hemos usado, 325 tipo 1, 2, 3, el 307 que es muy común, pero es el más malito, resistencia relativamente baja comparada con los otros. El 307 es pernos estructurales de conexiones con cargas excéntricas que habíamos resuelto. Y también tenemos pernos métricos. Todos los pernos tienen una resistencia de prueba. Esta resistencia de prueba, como ustedes pueden ver, comparado con el límite de resistencia a la fluencia, esto sí saben, es un poquito más pequeño. Los fabricantes lo que hacen cuando construyen sus pernos, suponte construyes fabricas pernos que tienen grados SAE grado 2 ya. SAE grado 2 tienen 57 KSI de resistencia a la fluencia. Para asegurarme que los pernos que voy a vender tengan esa resistencia, yo les pruebo. Y mis pernos no tienen que entrar en fluencia, pero ¿con qué carga les voy a probar? No les voy a probar con 57 porque van a entrar en fluencia. Tengo que probarlos con una carga un poquito menor. 36 les pruebo con 33. 100 les pruebo con 65. 36 con 33. 92 les pruebo con 85. Les pruebo con una resistencia pequeña para
no dañarles, para asegurarles de que no entra influencia. Si es que entra influencia, pues no sirve ese material, ese perno. Tienen que fabricar nuevos pernos, ¿cierto? O hacer mejores coladas. Entonces, esa es la idea. Hay una carga de prueba que es ligeramente inferior a la resistencia de la influencia. Esta carga de prueba, este esfuerzo de prueba o resistencia de prueba, porque es strength, resistencia de prueba, nos va a permitir encontrar lo que se llama carga de prueba, una fuerza de prueba, ¿cierto? Entonces, esta es la resistencia última, como ven, es mucho más alta que la de fluencia y más alta, por tanto, que la de prueba. Sí, pero esta carga de prueba o resistencia de prueba es lo importante. Como ven en pernos estructurales, perdón, también tengo, ¿no? Y en pernos métricos también tengo en megapascal. Como pueden ver, ligeramente inferior a la resistencia a la fluencia. Dicho esto, sabemos nosotros ahorita que existen una resistencia de prueba. Entonces, yo voy a calcular la carga de la resistencia, voy a usar la resistencia de prueba, que voy a llamar SP, resistencia de prueba. Eso es dato, está tabulado, ustedes saben que está ahí. Ahora la carga de prueba, FP, carga de prueba, no es nada más ni menos que la resistencia de prueba multiplicado por el área de tensión. ¿No es cierto? Este es el área de tensión. Multiplico los dos, la área de tensión está tabulado para cada perno. Pan comido, encuentro la carga de prueba. En newtons o en libras, fuerza, están ahí. ¿Sí? Siguiente, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a calcular FI como 0.75 FP, o si no, FI como 0.9 FP, la carga de prueba. Esto lo voy a usar para cargas o conexiones temporales. Esto lo voy a usar para conexiones permanentes. Mire, si usted aplica una precarga con un torquímetro, va a ajustar su tuerca y le va a ajustar hasta llegar a 0.9 carga de prueba, es muy probable que ya entre influencia. Es muy probable. ¿Por qué no le va a aplicar exactamente 0.9? Puede pasarse un poquito más, ¿no es cierto? Si entra influencia, el perno ya queda, entre comillas, dañado, ya queda deformado plásticamente, pero todavía trabaja. Pero ya queda instalado para siempre, por eso se llama para conexiones permanentes. Si usted ya va a armar algo fijo, ya no va a abrir, ponga esta precarga. Si usted va a armar solamente para transportar, dice voy a armar esta brida solamente para hacer un ensayo de prueba hidrostática, una prueba hidrostática, o voy a armar esta estructura, voy a llevarle solamente en la cama baja, en el trailer para la obra, solo es temporal. Entonces, no tiene que ajustarle con toda la precarga. ¿Por qué? Porque es temporal y no quiere dañar esos pernos. Se asegura con esto que no le va a dañar. Si es para transporte, para hacer una prueba temporal, no necesita llevarle al límite. Pero si es ya permanente y si ya está instalado, ahora sí, pongan los empaques reales, ajusten con la precarga necesaria y aplica esta precarga. 0.9 FP. Ya es permanente. Entonces ya tengo la precarga que va a tener nuestro perno. ¿Cómo aplico esa precarga? Ahora, para aplicar esa precarga, si no me sé, no tengo que apoyarme en mi libro. En su texto, en alguna parte del capítulo 8, capítulo 8, en alguna parte, usted tiene una ecuación como esta. Voy a copiarme todo esto, ¿ya? Luego les voy a... Por facilidad voy a copiarme todo esto, porque no necesito... En los slides anteriores ustedes también los tienen, ¿no? Pero voy a explicar nomás. No necesito no necesito escribir todo esto. Miren,
En unos slides anteriores, ustedes habíamos nosotros encontrado el torque para vencer la fricción en un hilo, ¿no es cierto? Torque para vencer la fricción en un hilo. A esto se le llamaba, ¿se acuerdan? TR. Y teníamos una cosa acá que se llamaba en color verdecito, lo voy a poner. Torque para vencer la fricción en el collarín. ¿Se acuerdan de esas expresiones? Y de hecho, aquí hay una secante de alfa. Secante de alfa era para tornillos con hilos que tenían forma trapezoidal. El nuestro, los pernos, los tornillos típicos, tienen forma trapezoidal o triangular, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Un trapecio con una base que es cero. Pero por eso tienen la expresión secante de alfa. Es decir, esta expresión la podríamos usar para hallar el torque de precarga para hallar una precarga FI. Esta es nuestra precarga FI. La misma fórmula. Solamente que ahora la fuerza F es de la precarga y este es el torque de precarga. Voy a llamar TI. ¿Sí? Entonces le llamamos TI. Esa es la explicación de Charles. TI, la precarga para obtener el torque de precarga TI para obtener la precarga FI. Yo no sé por qué se salió ahora este texto encima del enviar al frente. Ya, póngase por no me importa. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, lo que hacen en el libro es, dicen, a ver, verás, en lugar de ponerle FC, FC es el collarín, pero en nuestro caso es simplemente tenemos una tuerca y tenemos un diámetro del tornillo, por lo tanto lo que dices, y el diámetro de la tuerca, ¿se acuerdan? Les había hecho aproxímenle, ¿no es cierto? Como 1.5D, y es el diámetro del tornillo D o del PER. Entonces sacan un promedio entre las dos, entre 1.5 y D, y nos sale 1.25D. Ese diámetro le reemplazan, en lugar de ponerle el diámetro del collarín, le ponen 1.5D. Un diámetro promedio, repito, porque no sé si se pone otra vez. Esa de quitar todo, no importa. El diámetro de la tuerca, el diámetro del collarín, podríamos decir, no es porque va a haber fricción entre la arandela o la cabeza del perno con el elemento que está ajustando, con la placa, ¿no es cierto? Esta va a ser fricción, por eso tengo este diámetro. Por otra parte, tengo un diámetro del cuerpo, entonces dice, ¿sabes qué? El collarín toma como por el promedio de estos dos diámetros, no sale un 5D. Eso le reemplaza acá. Resuelve todo y por el ángulo de 30 grados, nosotros habíamos puesto, no ni siquiera por el ángulo de 80 grados, resuelve todo y nos llega a esta expresión de acá. ¿Ya? En lugar de aplicar esta expresión de acá, nosotros podemos utilizar a todo esto que está aquí, a toda esta parte de aquí, les llamamos un factor, de esta expresión de acá arriba, perdón, a toda esta parte que está acá arriba entre corchetes, le llamamos un factor K, que es un factor de torque o coeficiente de torque, como está aquí. Este coeficiente de torque, por la precarga y por este diámetro del perno, nos va a dar el torque de precarga. ¿Sí? O sea, no nos hagamos líos. Es la ecuación anterior, solo que todo esto le resolvemos un poquito reemplazando este diámetro del collarín por el diámetro del perno. Sí, un diámetro 1,25 diámetro del perno, ya les dije por qué. Y simplemente le llamamos D, y después FI sigue siendo FI, y todo lo que está en el corchete se llama factor de torque. Este factor de torque para la gran mayoría de conexiones se encuentran tabulados. Es lo que les quiero mostrar ahorita. Ese factor de torque pueden encontrar en tablas como estas, ¿verdad? Factor de torque. Ahí. Entonces dice, si depende de la condición como esté su perno y su tuerca, sus placas. Dice, ¿cómo está la condición de su perno? Es, por ejemplo, es hincado su perno, es simplemente black finish, tal como sale de la fábrica, es lubricado, ¿cierto? Pues dependiendo de eso, si es lubricado va a tener menos fricción, el factor de torque va a ser más pequeño. En la gran mayoría de casos es alrededor de 0,2. En la gran mayoría de casos. Si usted no tiene ningún dato, simplemente asuman un 0,2. Ese factor de torque.
¿sí? Pero dependiendo si es que es lubricado o black finish, así bastante rugoso, tal como sale de fábrica, un 0,3. Ese es el coeficiente de torque. ¿Sí? Voy a copiar nada más esto. Entonces, entendido, ¿no es cierto? Ahorita ya está claro de dónde viene mi, o cómo calcular mi torque. Entonces, algún rato en una construcción usted dice, ingeniero, deme el torquímetro. Tome su querido torquímetro. ¿Sí conocen el torquímetro, no? Con el torquímetro, por favor, aplique una precarga. Entonces, en el torquímetro usted tiene que saber qué precarga tengo que aplicar. Entonces, TI es igual a ¿cuánto? K por FI por el diámetro, como se encuentra acá. Y listo. Entonces, esto ya tiene la precarga que usted quiere obtener, ya la tiene de acá arriba, estas expresiones que están acá arriba, y el diámetro lo tiene. Entonces, puede encontrar la precarga que necesite. Coge su torquímetro. Vamos a ver si los que nunca han visto un torquímetro. Sí, es una llave prácticamente, ¿no? Una llave que tiene una lectura, puede ser digital, puede ser analógica, del torque que esto está aplicando. Y mire, aquí tiene una lectura, o algunos tienen hasta de forma digital, como se encuentra aquí. Usted aplica palanca en esa llave, pues, y ahí le dice, bueno, se quiere un dibujo. Bueno, ahí está sí pueden ver, ¿no? Torquímetro. Entonces, con eso, usted sabe que con ese torque va a garantizar esta precarga. Y ahora sí vamos a lo interesante. Tengo un minutito más. Insertar nueva diapositiva. Si tienen chance unos 10 minutitos a partir de ahorita para tratar de acabar esto. Máximo 10 minutos. Ya. Saben que tengo una precarga. Entonces pensemos nosotros a nivel de fuerzas. Ya. A nivel de fuerzas, yo sé que un perno, en función del tiempo, voy a tener una precarga. Esa siempre está instalado como un valor de una precarga. Voy a poner F en función del tiempo. Aquí tenemos un valor de FI, una precarga, que ya sabemos cómo calcular, sabemos cómo precargar un perno con un torquímetro. Y a partir de eso, cuando está precargado, va a actuar una carga externa. Y esa carga externa, parte de esa carga externa va a llevarse el perno. Entonces, de aquí vamos a tener, yo me invento, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la operación de un sistema en forma general podría ser así. En donde, desde la precarga hasta acá arriba, yo tengo, ¿cómo le llamamos? PB le llamamos, ¿no? Creo que le llamamos PB o FB, no me acuerdo. PB máximo. Y este de acá abajo sería PB mínimo. Es decir, yo podría también calcular un PB medio o esto, PB alternante. Siempre es importante que hagan este dibujo para que puedan identificar bien sus cargas. Yo tengo una precarga y de ahí, dependiendo de la presión de mi recipiente de presión, si fuera un recipiente de presión, tengo una carga máxima en un perno, una carga mínima. Si ese PB lo acabamos de encontrar acá, PB máximo y PB mínimo, en azul, como pueden ver acá. ¿Sí? A partir de la fracción de carga que se lleva el perno. Entonces, eso necesito. ¿Por qué? Porque ahora sí, con esto voy a decir, entonces lo puedo transformar en esfuerzos, ¿no es cierto? Pude haber dibujado directamente en esfuerzos, pero era bueno pensar primero en fuerzas. Entonces tengo una fuerza, si quiere, de precarga. Tengo una carga, un esfuerzo en el perno máxima. Por si acaso, ese signo máximo es esto nomás, ¿no? Desde aquí tengo una carga mínima. Una carga de un esfuerzo mínimo. Tengo un esfuerzo medio en el perno
y podría tener un esfuerzo alternante. Vean, solo intención, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda hasta ahí. Este es el paso, este es el procedimiento que toca seguir, ¿no? No se olviden, siempre dibujen esto para que sea claro para todos. Nada complicado, ¿no es cierto? Entonces el perno inicialmente por instalación tiene una precarga. Esa precarga lo logro dar con un torquímetro. Esa precarga me va a generar un esfuerzo inicial o de instalación en el perno. Ese esfuerzo de instalación tengo que sumar o considerar también los esfuerzos máximos y mínimos a los que va a estar sometido mi perno o mi tornillo. Si es que es constante la presión, pues es una línea constante, es diseño estático. Sería el de instalación más el de trabajo. Fin del asunto, es obvio. Pero si es fatiga, es así como va a trabajar su perno. Ahora, esto se puede volver crítico algún rato, ¿no? Noten, si es que mi esfuerzo alternante, si el valor de mi esfuerzo mínimo fuera bien grande, o el máximo también tiene que ser grande. ¿Sí? Suponga que puede tener usted un caso de un esfuerzo bien alto, de un mínimo, bueno, no sé la aplicación ahorita, ¿no? Que invierta todo este caso, me invento algo así. Usted puede casi llegar a separar, si el esfuerzo de instalación se hace bien pequeñito, puede llegar a separar la junta, y eso no se quiere. Por eso es que la precarga es alta. Esto casi nunca sucede, ¿no? Pero puede llegar a pasar. Supóngase, tiene una especie de presión y succión, que es un poco extraño. Podría llegar a pasar algo así. Pero bueno, esto es, entre comillas, más mejor le quito, para no confundir. Ya. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? Diseño para trabajo fatiga. Vamos a puede usar otras teorías de falla, pero voy a usar el criterio de falla de Goodman modificado. Listo. Usando el criterio de falla de Goodman modificado, usted va, y usted ya sabe todo esto. Alguien va a decir, pero un momentito, todavía no tenemos esto es nuestro límite de resistencia a la fatiga de nuestro perno, ¿no es cierto? Recuerde, este es límite. Ya les voy a decir de dónde calcular, pero le dejo al último. Resistencia a la fatiga del perno, tornillo. ¿Sí? Por otro lado, tengo el límite de resistencia última. Esto sí saben, está en las tablas, ¿cierto? ¿Qué hacía yo antes? Trazaba mi línea de falla, que es exactamente lo mismo, no voy a cambiar nada. Ya me salió acá abajo, entonces voy a poner acá abajo. Acá abajo, límite de resistencia. Luego lo que usted tiene que hacer es ubicar su esfuerzo de instalación, sigma I. De ese esfuerzo de instalación se va para la derecha el valor de sigma M y traza una línea. De aquí, en cambio, traza tranquilamente su valor, asimismo ubica cuánto valía su esfuerzo alternante en el perno, ¿cierto? Sigma B alternante, sigma B medio y sigma I. Pues, ya, encuentra esos dos. Pues ve dónde se intersecan, ¿no? Pam, 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 pam. Ya. Entonces, desde su sigma I, como tiene precarga, va a trazar la línea de carga. ¿Sí? Identificamos los valores, por ejemplo, o a ver, mi factor de seguridad en fatiga para vida infinita sería hasta la resistencia, hasta la línea de falla OB sobre OA. Sí, eso es lo único nuevo, ¿no? Entonces, como tengo precarga, mi línea de origen empieza en la precarga. De ahí para la derecha mido sigma M, sigma BM, y esto en el eje vertical, pues mido sigma BA y trazo mi línea de carga. Fácil, ¿no es cierto? Analíticamente, si alguien quiere hacerlo analíticamente, voy a buscar en mi texto, debe estar también en su libro.
Analíticamente, el factor de seguridad puede escribirlo como SE por SUT menos sigma I dividido para SUT sigma A. Me refiero a sigma A, se entiende que es sigma del perno, ¿no? Más SE sigma M menos sigma I. Si quieren, esto es del perno, esto es del perno. Ya. No sé si es que se entiende esto. Si está claro, hasta aquí. Solo me falta ese, por favor. Finalmente, límite de resistencia a la fatiga. Verán, este límite de resistencia a la fatiga SE es conocido, está tabulado. Y les voy a mostrar las tablas. Si no está tabulado para su caso, en algunos casos no. Simplemente lo calcula como usted sabe. SE' por los factores de reducción de resistencia de Marino. KB, KC, KD, KE, KF. Esto ya sabemos todos nosotros. Lo único que voy a hacer es mostrarles un poquito. Vean, aquí abajo tenemos unas... ya no tengo siquiera. Así aquí. Miren, para algunos pernos, como estos SAE, que pueden ver aquí, SAE 5, 7, 8, ¿qué dice? Dependiendo del rango del diámetro, o pernos métricos, también aquí hizo, ¿sí? ¿Qué dice? Nos da la resistencia a la fatiga. Esto es ese, aquí está. Directamente, no tengo que calcular nada. Pero si tengo un perno, me invento. SAE grado 1 y no está tabulado acá. ¿Qué tengo que hacer? SAE grado 1, ¿qué tengo que hacer entonces? Voy acá arriba. SAE grado 1 tenía resistencia última de tensión 60. 60 por 0,5, 30. 30 y multiplicarle por qué? Por los factores de reducción de resistencia de Marino. KA, KB, KC, KD, KE, KF. Ya. Una cosa importante aquí es que este factor a veces, el factor más que todo KF en los pernos, es un factor de efectos varios. Pero la gente a veces, como en el libro, suele llamarle este KF minúsculo y le toma como 1 sobre KF mayúsculo, el factor de concentración de esfuerzos. ¿Sí? Yo les recomiendo no hagan eso. Si tienen que corregir los esfuerzos, de repente, ¿cierto? Pero cuando no tengan el valor de SE, por supuesto, si tienen que corregir estos esfuerzos, concentradores de esfuerzos por los hilos, corríjanle acá, en sigma A, sigma B, o corríjanle en los básicos, en las cargas máximas, en los esfuerzos máximos, en los mínimos. Ahí corrijan. No le corrijan acá. Pero si quieren, pueden corregirlo acá. Cuando no tengan disponible SE, el límite de resistencia a la fatiga, pueden utilizar KF minúscula para incluir los concentradores de los esfuerzos. Es el inverso nomás, ¿no? KE confiabilidad, KD temperatura de carga, esa es carga axial que equivale a 0,85. KB depende del diámetro, KA del proceso de fabricación. Todo exactamente lo mismo. Sí. Aquí están los concentradores. Miren, una tablita 816 tiene los concentradores. Cuando son fabricados con cuchillas, vale concentradores un poco más altos, 2.8, 3.8, dependiendo un poco de grado SAE. Y si es que son hechos con rodillos, ¿sí saben cómo se fabrican, no? Con rodillos. Los pernos, si no voy a ponerles una fotito así mismo. Rolls, bolts. Déjenme ver una imagen. Con cuchillo es como en el torno nomás, ¿no? Así se fabrican los hilos. Pero con las máquinas, hay máquinas como, no son, sí, estas pueden ser. Miren, acá si ven hay una especie de mandril grande y tiene forma de hilos. Entonces usted la varilla que viene de ahí directamente le aplasta y le da esta forma de los hilos. O acá está más bonito, esta es la propia.
puede ser vertical o horizontal. Tiene una herramienta que tiene forma ya de los hilos que necesita usted, le pone ahí al eje y por deformación plástica en frío le da esta forma. Estos hilos son sumamente resistentes, sumamente buenos. Es como una forja, son sumamente buenos. En comparación con los otros que son cortados con un cuchillo, con una cuchilla, ¿no? Tienen resistencia mucho más baja. Estos son los mejores, los que son rolados. Aquí están rolados versus cortados. Rolados ganan 30% más fuertes, dice. Todo el mundo lo dice así. Si ven cómo se deforma el material plásticamente. En el otro se mantiene. Las fibras se mantienen igualitas, pero estas tienen menor resistencia, ¿no? Siempre estas son las mejores, las que son roladas. De repente les cuento un poquito de esto. Si tienen dudas, vean unos videos, cómo se fabrica contorno, cómo se fabrica con rodillos, no rodados, con rodillos, rodados, se dice, lo que es hecho con rodillos. El material se deforma plásticamente así. Claro que se desprende un poco de material, sí, pero es a la fuerza les doy. Es como cuando quieren hacer un machuelo más o menos, ¿no? Siempre se desprende un poquito de material, pero se deforma también plásticamente. En este caso hay deformación plástica del material de la superficie. ¿Sí está claro? Entonces, esos son los concentradores que se pueden generar, pero en muy pocos casos van a tener que calcular el límite de resistencia a la fatiga porque ya disponen en la mayoría de casos. Al menos para pernos que se utilicen en conexiones mecánicas con empaques, ¿no? tipo, por ejemplo, SAE. Eso sí hay. Si no hay, corrijan y aquí pueden incluir el concentrador para que les reduzca mi resistencia, o si no, acá, como quieran. La diferencia va a ser mínima, ¿no? Y los otros factores que ustedes ya saben, no necesito explicar nada de esto. Con esto yo termino lo que son, me falta un ejercicio, por supuesto, haremos la siguiente clase después de la pruebita. ¿Alguna inquietud, por favor, chicos? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, de esto? Ya verán, ya con esto saben diseñar pernos, juntas de pernadas o tornillos, con pernos o tornillos para fatiga por tensión. Saben que los pernos tienen que instalarse con una precarga. Después de esa precarga vienen las cargas de trabajo máximas y mínimas que va a soportar el perno. No toda la carga se lleva el perno. Parte de esa carga se lleva el perno, parte se llevan las placas. Les he enseñado cómo calcular ese factor o esa fracción de carga C que se lleva el perno, ¿no es cierto? Aquí está un poco mezclado todo, pero bueno, espero que se haya entendido. Listo, con esto yo ya me libro de este tema, solo me falta hacer todo un ejercicio que haremos la siguiente clase después de la prueba en 1 horita. La otra semana ya acabamos todo perno. De ahí nos falta resortes, nos falta bandas, cadenas y ojalá veamos algo siquiera de frenos y embragues. Si no hay inquietudes de este tema, ¿alguna inquietud de la prueba, alguna pregunta de algún tema en particular? Inge, dijo que es 1 hora la prueba. 2 horas, o sea, 1 hora para el engranaje y una media hora para una conexión o un tornillo de potencia. Pero les voy a dar 2 horas, o sea, es hora y media. Pero es hora y media para quien haya estudiado, ¿no es cierto? Eso comentaba en la mañana, vino a visitarme sus compañeros Carlos y Nicolás. Me decían, ¿sabe qué? Yo ya estudié el sistema de ganas. Estudié bien, hice todas las pollas, todo, y hice un ejercicio del mismo de clase, pero sin ya todo sabiendo, me demoré 1 hora. ¿Sí? Eso tiene sentido, ¿no? Me demoré en acabar el ejercicio 1 hora. Pero si ustedes ese rato van a estar a ver este factor que era, dónde estaba la tabla, esto cómo se calcula, qué es el paso circular, qué es el paso diametral, van a estar pensando en eso, ni así les dé todo el día. Pues tienen que ir ya con buen entrenamiento. No ese rato estar leyendo el libro, no ese rato estar abriendo
el cuaderno para ver qué ecuación usar, ¿no? Si no, ya saber, esto está acá, está en esta página, la página ya está, copio y qué datos son estos, necesito estos parámetros. Reemplazo en mi fórmula que ya tengo en el Excel o ya tengo en la calculadora y me sale el resultado. No estar ese rato recién pensando, a ver, ¿qué es este FI? ¿Qué es este D? ¿Qué es ese D mayúscula? ¿Cómo se calcula el D mayúscula? Ese rato leyendo el libro. No, ahí nunca van a acabar. Tienen que ir ya sabiendo todo exactamente, solamente a matar, ¿no es cierto? Nada de estar planeando estrategias ni nada por el estilo. Directo al grano. Entonces, esa es la recomendación, eso es estudiar. Si no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que haya componente autónomo si no van a estudiar. ¿Alguna inquietud más? Profe, disculpe, ¿esta clase a dónde se va a subir? Esta la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link. Ok, profe. ¿No? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, amigos, mucha suerte. Yo no sé qué vaya a pasar si es que las autoridades vayan a... No sé, ahora qué tal si deciden que el lunes no hay. Puede ser, ¿no? Allá nos joden a nosotros y ahí tenemos que hacer obligadamente, pediré un aula y haremos en la misma hora de clases. Pero en principio se supone que ya estamos de vuelta. Lo haremos en nuestra aula que tenemos clases. Estar puntuales, por favor. Empezaremos unos 5 minutos tarde y tendrán las 2 horas para terminar. Nada complicado, ¿no? Sencillo. Todo siempre es sencillo. Pero tienen que saber plantear el problema, nada más. ¿Se puede usar combo, profe? Sí, lo que no pueden usar es WhatsApp o medios de comunicación entre ustedes, no mensajes ni nada de eso. De ahí pueden sacar lo que quieran. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, pues suerte, chicos. De mi parte, eso es todo. Estoy aquí hasta las 12, no sé si tienen alguna inquietud. Que tengan un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.